3 años viviendo en Rusia, el país más grande del mundo, un lugar que me transformó. Pero este video no es sobre eso. Hoy, junto a nuestros 2 hijos, volvemos al primer lugar que conocí en Rusia, Tomsk. Así es, hace más de 400 años habían personas por aquí. Tercera vez que grabo este video. Estamos ahora mismo sudando a 35 grados y Siberia está, mira, blanquito. Esto parece nieve, pero no. Esto es como una pelusilla que sale de unos árboles. Adiós, adiós, vecina. También dicen que hay muchas personas que tienen alergia hacia estos árboles. Creíamos que yo tenía alergia a esto, pero aparentemente estoy invicto y soy inmortal, inmortal. Inmortal. Volviendo un poco al pasado, cuando llegué a Rusia lo primero que conocí fue Tomsk, esta ciudad de madera y de abuelas divertidas. Un lugar que me enseñó ese espíritu siberiano y, por supuesto, las montañas rusas. Aunque aquí le llaman montaña americana, ahí fue que supe que no sabía nada de Rusia. Aquí estamos Anastasia y yo discutiendo, que Anastasia está diciendo que hace mucho calor, que el sol hace daño y no sé qué, y me lo está diciendo a mí, a una persona del Caribe, donde no hay un momento del día, una época del año, donde no hay un sol encendido que dé en la mamacita, y ella me está diciendo a mí de que no, porque tú ves que el sol hace daño. ¿Qué le decimos? What? Salimos a caminar por el casco antiguo y te voy a decir una vaina. Esta ciudad es como un libro abierto. Me explico. Casas de madera que han visto siglos y nosotros caminando por estas calles que fueron las primeras calles de este lugar. Fuimos a un museo que cuenta la historia de Tomsk. De eso te hablaré en breve, ya que de camino encontramos esta iglesia. Así es, esto no es un templo católico. ¿Sabías que en Rusia la religión que predomina es la ortodoxa? Incluso tienen muchas diferencias que si te interesa que abordemos en otro video, escríbelo en los comentarios. En Rusia una bebida muy popular es el té. Esto es una balalaica tradicional, solo que en tamaño pequeño y respectivamente un samovar, donde siempre se preparaba el té y luego se bebía. Ustedes vieron ahí las flores que no faltan en ninguna de las casas de las abuelas. O sea que por aquí son muy de flores. Oh, miren el campanario. Esto es inmenso, aunque usted no lo vea. La magnitud de esto es grandísimo. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие теплые. Por aquí ven una calle de piedra, que eso tiene que ser de los años antaños. ¿Verdad que sí, yo, Mara? Y es que Tomsk tiene la real historia. Desde los años 1600. Vamos a ponernos en modo locución. En el año 1604 inició como un asentamiento. Es de las ciudades más viejas de Siberia. Y lo que más me gusta de Tomsk es que no se disfraza para impresionar a nadie. Las casas de madera, las ventanas talladas, las puertas viejas, todo está allí sin maquillaje. Caminando por estas calles te sientes como que hiciste un viaje al pasado. Aunque usted no lo vea, pero mire, nosotros acabamos de subir una loma básicamente.
luego de haber tenido 3 años aquí, puedo decir que no deja de sorprenderme Siberia constantemente, día tras día. Por ejemplo, este ambiente que tenemos aquí, esta nieve de verano, a pesar de que en Moscú hay también muchos de estos árboles y aparentemente los podan, como aquí veo también que están podados, pero hoy está increíblemente lleno de esta nieve blanca, que eso ahí en Moscú no lo he visto, no digo que no haya, pero Tom está hoy lleno de esto. Entramos al museo. Era sencillo sin mucha bulla, pero cada cosa que uno veía le daba más sentido a cómo vive la gente en esta ciudad. Te dejaré varios fragmentos de lo que vimos y dime qué cosas son como las de tu ciudad en esos tiempos. Este señor del cuadro, el zar Boris Godunov, envió a crear una fortaleza militar en la confluencia de 2 ríos. Su objetivo principal era proteger las tierras rusas de los pueblos nómadas y consolidar el control sobre Siberia. Sirvió como un importante centro militar y administrativo en la colonización de Siberia. Desde aquí partieron expediciones para explorar y conquistar nuevas tierras hacia el este. Se convirtió en un punto clave en las rutas comerciales entre Rusia, China y Asia Central. Aquí se fundó en 1878 la primera Universidad de Siberia y fue un centro clave para la ciencia y la cultura. En la actualidad, Tomsk pasó de ser una fortaleza fronteriza a un centro educativo y cultural en Siberia, manteniendo su importancia histórica hasta hoy. Muriéndonos del calor, por aquí estamos en Amorillo. Esto está bello porque aquí puedo más o menos visualizar lo que vivieron en el pasado las personas de este pueblo. ¿Cómo ven? Caluroso. Mucho más calurosa está la situación por estos lados. Jonathan, stay looking from what many years ago, 400 years ago, looking people for around Tomsk, for Donkoven, Pechenege. Así es, hace más de 400 años habían personas por aquí mirando el entorno, teniendo en control todo. Y aquí está hoy Yomar en taquicardia con la música.
conocer una ciudad no se trata solo de su historia, es también su gente, su cultura, sus tradiciones, su arte. Y como a nosotros nos encanta el arte, volvimos a este lugar, esta vez a un concierto, todos llegando puntuales, no más tarde ni más temprano. Nos dimos una escapadita y dejamos a los peques con sus abuelas. Por aquí estamos, primera vez en mucho tiempo que salimos juntos, sin los niños. De hecho, una vez que nació Yomar, Anastasia está nerviosa. Una vez que nació Yomar ahí en Moscú, solo habíamos salido cuando íbamos a trabajar, así que esta es la primera vez que salimos de ocio. Vamos a ver qué tal, estamos en un concierto de jazz. Vamos a disfrutar de la música. Y bueno, a ver si los nervios nos dejan disfrutar. Vamos hablando ahí. Te vamos a mostrar algo. Keeps raining all the time. Life is bad. Red top, my little red top. See you like me spin. I'm going round. I don't want to stop. You got me, if I don't go around, I'm sure I'm gonna drop. So red top, you just go right on. Hola, amigas. Disfrutamos mucho este momento. Nos hacía falta un tiempo sin los nenes, pero días antes habíamos estado con ellos en otro museo que también había un concierto, pero este era de música latina en vivo. Ahí compartimos con Aldo, quien nos dio una experiencia musical personalizada. Él es un gran músico nicaragüense. Ya le habíamos visto antes en Moscú, pero por sorpresa para nosotros, él vive en Tons. Totalmente, ella siempre está presente. Una balada, Andalera comenzó a gozar y pasar mi vida más linda. Tomé coraje y le saqué a falar. Nossa, así vos se me mata. Ai, se chipeu, ai, se chipeu. Delicia. En su grupo también hay un músico de Haití. Me sorprendió encontrar en un pueblo tan lejos de Siberia un vecino nuestro. Fue una grata sorpresa. Luego Aldo vino a casa de la abuela. Allí compartimos buenos momentos en familia. Cualquier fecha es la apropiada para celebrar la vida, aunque los cumpleaños son otra cosa. Semanas antes fue el cumpleaños de la abuela y nos montamos una fiestecita familiar. Y el regalo va a ser un poquito gracioso porque, aunque vamos a regalarle colectivamente esta tablet a la abuela, le vamos a poner dentro de la caja
algunas cosas graciosas. Esto vamos a intentar de que no se vea y encima le vamos a poner una blusa, que es lo típico que se le regala a una abuela. Victorina. Vamos a hacer un concurso. Una dinámica un poco graciosa, a ver qué sale. También esta caja de regalos. Esto me pareció muy gracioso. Estas piezas son para ponértelas en las manos. Con esto podrías limpiar estas bolas de bolinche. Y lo más gracioso para mí es que podrías meter la mano y limpiar el toilet. Aquí hay un robot aspiradora como el que compramos para Anastasia, que lo puedes ver en este video. Ya por aquí estamos listos, empacados. Me di cuenta de que yo puedo perfectamente trabajar empacando regalos. De hecho, creería que en mi otra vida debí haber hecho algunos 40 años empacando regalos. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Miren eso. Uy. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Ya estamos casi listos. Estamos esperando que Yomar se despierte mientras yo iré abajo a poner los regalos. Aquí me siento como Santa Claus, y no precisamente por las barbas, sino por la bolsa de regalos. Y si vieron que voy sin abrigo, no fue que se me olvidó, sino que el día de hoy está un poco caluroso ahí afuera, aunque tampoco para andar tan fresco, pero como estoy en movimiento pensé que era mejor en este momento no abrigarme. Por ahí están los niños jugando. Sin abrigo es porque entonces sí, hace calor. Y miren por aquí el niva. Dígame usted si no es una belleza, aunque esté sucio. Ya por aquí he dejado el auto un poco listo, así que voy de regreso a casa para entonces bajar con los niños y Anastasia. Listos. Vamos allá, vamos a hacerlo como así. Dale que agresiva ya. Pequeña, bonita, ¿qué usted dice hoy? Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Понятно. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, досточка кончается, сейчас я упаду. Ой, это тебе, ну-ка да посмотрим, что это такое. Открывай рот, Днем рождения! С днем рождения! Днем рождения! Скрывай! Теперь ты будешь Опа! круче, чем Илон. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато эти ночи весенние я могу о любви говорить. Все уже сменили. И наборы столовые новые, тарелки новые, и скатерть новую привезли. Все,
Все. Все в подарок. Новый дом, новая жизнь начинается. Планшет выбирали неделю. Да. Como ya vieron, estamos por aquí en la casa de la abuela desde hace un rato. Aquí está Yomar acompañándome. Привет. Hola, hola. Vamos a ver si damos una caminadita por el patio de la abuela. Y les tengo noticia. Al final hemos decidido venir en taxi porque cuando subimos al auto nos dimos cuenta que un control que tiene de encendido tenía una configuración que no logramos descifrar y de pronto no encontramos cómo hacerlo. Así que Anastasia decidió, para sentirse un poco más cómoda, no venir en el auto hoy. Погода хорошая. Чир, чир, чир. Эй. Volviendo al presente, ahora que saben más sobre Tons y por qué es tan importante para nosotros. Si llegaste hasta aquí, escribe "Yo soy Vibra Familiar" y de dónde nos ves. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a mirar este video que YouTube dice que se parece a ti. Y si quieres apoyarnos, por favor hazlo compartiendo este video. Actualmente estamos preparando nuestro viaje por Rusia y queremos que tú estés presente.